nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a este estudio que les traemos todos los días, el lunes 19 de agosto, y les damos las gracias por ser parte de esta familia Advenimiento, cuando todos los días eligen este canal para edificar su vida. Así que, donde quiera esté, que Dios le bendiga. Como siempre, denos un like a la transmisión, escriba un comentario sobre lo que más le gusta de lo que esté estudiando este día y luego comparta con amigos o familiares. Recuerde también de que invite a estas personas que no se han suscrito, que le den clic ahí donde dice, donde está, mejor dicho, la campanita, para que puedan recibir las notificaciones y de esa manera se amplíe el número de suscriptores. Gracias por ser parte de esta audiencia, donde quiera se encuentre. El llamado siempre lo hacemos cada día para que tome en cuenta la obra del Señor que este ministerio hace al aportar aquí diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Con el diezmo, si usted es nuevo escuchando, queremos decirle que con ese diezmo pagamos los $54,000 al mes que involucra el tener 4 canales de televisión predicando en 4 grandes ciudades de aquí del estado de Texas. Y también pagar una radio que hace la misma obra en Dallas, Texas. Un canal predica en Dallas y sus alrededores y una radio también lo hace metiéndose en los carros y en los lugares de trabajo. Y un canal lo hace en Austin, otro canal en San Antonio, otro canal en Houston. Y en cada canal de televisión hay un alcance de miles de personas en cada ciudad que pueden escuchar estos mensajes de verdad presente las 24 horas del día. Porque está saliendo una programación de puros estudios proféticos, estudios que tienen que ver con la reforma pro salud, temas que tienen que ver con la santificación. Hermanos, en fin, es una programación variada que el televidente, el radioyente puede cada día aprender muchísimo. Hacemos este trabajo porque sabemos que queda poco tiempo para la venida de Cristo. Y creemos que los recursos del Señor deben ponerse a trabajar de manera que alcancemos a más personas con este mensaje. Por eso es que le invitamos a que usted se una a nosotros, aportando aquí los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales. En la pantalla están las maneras. Usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede enviar por la aplicación Cele al 214-881-4029, registrando ese número de teléfono en sus contactos como Iglesia Advenimiento. Puede llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Como también puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com también ahí aportar los recursos del Señor. Puede ir a la cuenta del Bank of America y allí depositar en la cuenta 4880, 8860, 6051 a nombre de Iglesia Advenimiento. Desde el extranjero usted puede también enviar a través de la agencia Western Union, RIA, MoneyGram, transfiriendo de banco a banco y también en PayPal. Hermanos, solo comuníquense con nosotros al WhatsApp más 1-214-881-4029. Repito, WhatsApp más 1-214-881-4029. Gracias a lo que este día sientan el llamado de Dios para aportar a la obra que hacemos en este ministerio. Que Dios les bendiga. Y quiero aprovechar, hermanos, para compartirles un anuncio muy importante de parte de nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno del estado de Oklahoma, para ser más específicos, de Oklahoma City. Se trata de una hermosa vigilia que ellos han de tener el 7 de septiembre, después de que el sol se oculte. Ese sábado 7 de septiembre
nuestros hermanos de la iglesia del Evangelio Eterno de Oklahoma City han de gozarse en el Señor con una temática tan importante que van a tratar en los diferentes temas que se van a presentar. La temática tiene por título: El tiempo llegó a su fin. ¿Quién podrá ser salvo? Y el orador será el hermano Ramsés Ágreda, uno de los ancianos de la iglesia del Evangelio Eterno de West Palm Beach, Florida. Él vendrá aquí a Oklahoma City, cerca de Texas, para compartir con los hermanos estos mensajes de verdad presente. Quiero darle la dirección para que usted se anime a ir a esta hermosa vigilia. La dirección es 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Están invitados, hermanos. Aprovechen esta bendición y traten de ir, porque les aseguro que el Espíritu Santo se ha de manifestar con sus hijos en esta hermosa vigilia. Les recuerdo la fecha: sábado 7 de septiembre, a partir de la puesta del sol, ha de comenzar esta hermosa vigilia. Pero usted necesita un teléfono para poder contactarse con los hermanos, y aquí está: 918-417-9136. Hable a este número, ahí le van a dar más detalles, le pueden mandar la dirección por un mensaje de texto, o si anda buscando la iglesia y no la encuentra, hable aquí al 918-417-9136. Que Dios bendiga de antemano a todos aquellos que han de asistir. Nuevamente el hermano Alejandro Mendoza está aquí para estudiar juntos la lección. Hermano Alejandro, bienvenido. Gracias, pastor. Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde nos escuchen. Gracias por estar con nosotros. Gracias por utilizar un tiempecito para escudriñar la palabra de Dios. Dios los bendiga. Es una bendición siempre buscar los caminos de Dios, buscar lo que está escrito. Y vamos a hoy estudiar la palabra de Dios. Para ello vamos a hacer una oración antes de empezar. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque nos permites estudiar tu verdad. Permite que esa verdad, Señor, pueda ser una semilla maravillosa en nuestros corazones, para todos los que lo escuchen, para todos los que lo vean. Permite que esa semilla pueda ser una bendición que pueda dar frutos de vida eterna para honra y gloria a tu vida. Sé con nosotros en este lugar. Pedimos tu bendición para lo que vamos a leer. Que tu Santo Espíritu nos acompañe. En nombre de Jesús lo suplicamos todo. Amén. Hoy vamos a estudiar sobre la presunción, y el autor le pone arrogante presunción. ¿Qué tiene que ver esto con la pureza en una época de corrupción? Es que, hermanos, el cristianismo se ha corrompido. La fe, muchos la han corrompido. Y el asunto es que algunas veces nos arrogamos el decir: yo soy salvo por fe, yo soy cristiano, y presumimos eso, pero bajo esa realidad, o bajo esas palabras, lamentablemente somos otra cosa, hacemos otra cosa y decimos otra cosa también a veces. Así que por eso es que el autor le pone arrogante presunción. Y si nosotros vamos a ser cristianos puros, debemos examinarnos para ver hasta qué punto hemos caído en esto de la presunción. La presunción es pretender que independientemente de lo que yo haga, de todas maneras, yo voy a ser salvo. De todas maneras, el Señor ya murió por mí y ya no tiene nada que ver mi conducta, ya no tiene nada que ver
mi, mi manera de vivir, porque al fin y al cabo ya soy salvo. Eso es presunción. Hay un ejemplo bien sencillo de entender esto de la presunción. Y es que yo le oro a Dios para pedirle que me guíe en el camino cuando voy a manejar, cuando voy a salir de un lugar para otro. Y yo le digo a Dios que me bendiga. Pero una vez yo ya voy en la calle, yo voy, hermanos, pasándome los semáforos en rojo. Yo no me importan las luces que estén en rojo, si no hay nadie del otro lado, yo me lo paso. Las velocidades, los límites de velocidad que hay en las calles tampoco no me interesan y yo voy sobrepasándolos. ¿Tú crees que porque allá oraste antes de salir? ¿Tú crees que porque oré allá antes de salir? De todas maneras, Dios me tiene que proteger y ya no importa cómo yo vaya en la calle. Eso es una forma de presunción. Eso no es fe. Eso es corromper la fe. Y un ejemplo como ese sirve para aplicarlo a muchas otras cosas donde nosotros creemos que porque somos cristianos y ya somos salvos, no importa la conducta. Por eso este día vamos a ver cómo el Señor nos advierte a no hacer ese tipo de cristiano, porque finalmente se engaña a uno mismo. Hermano Alejandro, ¿cómo advierte Dios contra los arrogantes que se jactan de su lujuria aún, especialmente si tratan de infiltrarse entre el pueblo de Dios? Vamos a leer 2 de Pedro 2, del 11 al 13. Dice 2 de Pedro 2, del 11 al 13. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, como bestias brutas, naturalmente nacidas para presa y destrucción, hablan mal de cosas que no entienden y perecerán en su propia corrupción. Y recibirán la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarse del placer en pleno día. Estos son suciedades y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus engaños. Qué terrible es una persona presuntuosa, una persona que cree que puede hacer y dominar y controlar todo. Qué terrible es que en su propia idea traten de jalar a la gente, y qué triste que mucha gente haga caso y escuche y vayan como simplemente como ovejas sin control, como seres que no tienen razón y van perdiendo su propio criterio, su propia capacidad. Qué triste que haya ese tipo de gentes. Pero Dios tiene considerado a cada persona su forma de ser y la va a juzgar. Y eso no va a pasar mucho. Dios va a juzgar a esas personas y las va a llevar a un castigo eterno. Es triste saber eso. Es triste pensar que hay gente que dentro de nuestras propias iglesias puede haber que traten de controlar o manipular o hacer su propia ideología, por propia arrogancia, por propia presunción, y desviar a los demás de su propio camino. Debemos estar conscientes de que eso pasa y debemos estar prestos a escuchar. Debemos de estar conscientes de lo que estamos haciendo para poder encontrar la salvación, poder salirnos de ese camino, encontrar la bendición de Dios. ¿Sí? Hay cristianos corruptos, llámese mujeres u hombres. Hay pastores corruptos. Hay líderes de iglesia corruptos. Son personas que arrogantemente ostentan el nombre de cristianos o el cargo que la iglesia les ha otorgado. Pero, sin embargo, dice aquí, andan perdidos. Son, dice, qué tremendo, hermanos, inclusive como animales irracionales que andan solamente buscando su presa.
Y aún más, andan gozando de los deleites cada día. Son inmundicias y manchas y comen con vosotros y se recrean en sus errores. Yo creo, hermanos, que esta descripción que da aquí de este tipo de cristianos o personas es algo muy, muy feo. Y usted dirá, ya en los días de Pedro ya se daba eso. Ya en los días de Pedro ya había ese tipo de personas infiltradas que no estaban de corazón, que no eran puras. Sí. Bueno, ya en los días de cuando Dios, hermanos, hizo a los ángeles, ya se dio eso. Ya hubo uno ahí que se llenó de envidia. El diablo, el que era Lucifer, un ángel bello, se corrompió. Esto ha sido a lo largo de las edades de infiltraciones que hay en el pueblo de Dios. Adán y Eva estaban gozosos, pero se infiltró el enemigo a través de la serpiente y ahí corrompió todo. Aquí el apóstol está hablando de personas que se infiltran en la iglesia para hacer estos actos de corrupción. Por eso tenemos que tener cuidado porque la lujuria, la lujuria anda en todas partes. Y tenemos que asegurarnos que de parte de nosotros no haya eso. Que no hayan miradas lujuriosas, ni pensamientos lujuriosos, ni mucho menos conversaciones lujuriosas o conductas. Porque aquí claramente dice el apóstol que eso es ser un animal irracional y que eso va a ser objeto de castigo. Bueno, vamos al don de profecía para ver cómo el Espíritu Santo revela a Elena White lo que debemos entender de una manera más amplia de lo que estos textos hablan. Adelante, hermano. Dice el párrafo, cuando el poder hechicero de Satanás domina a una persona, Dios queda olvidado y ensalzado el ser humano lleno de propósitos corruptos. Estas almas engañadas practican como virtud una licencia secreta. Es esta una especie de hechicería. Bien puede hacerse la pregunta que hizo el apóstol a los Gálatas. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Gálatas 3:1. Siempre hay un poder hechicero en las herejías y en las licencias. La mente está tan seducida que no puede razonar intelectualmente, y una ilusión la desvía continuamente de la pureza. La visión espiritual se empaña y personas de moralidad hasta entonces intachable se confunden bajo los sofismas engañosos de aquellos agentes de Satanás que profesan ser mensajeros de la luz. Este engaño es lo que da poder a estos agentes. Si ellos se presentasen audazmente e hiciesen abiertamente sus posiciones, serían rechazados sin un momento de vacilación, pero obran primero de tal manera que inspiran simpatía y confianza como si fueran santos y abnegados hombres de Dios. Como sus mensajeros especiales, empiezan entonces sus arteras obras de apartar a las almas de la senda de la rectitud y procuran anular la ley de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 133. Es terrible saber que en un lugar donde yo me congrego, en una iglesia donde yo me congrego, donde yo voy a adorar a Dios, pueda existir ese tipo de personas. Sin embargo, existen. Hay ese tipo de personas donde nosotros nos congregamos y debemos de ser muy capaces de ver realmente lo que está diciéndose, lo que se está hablando, porque esas personas van guiando a otros hacia la mentira. La única forma de poder preparados es escudriñar las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Si nos dejamos guiar por lo que dice otra persona sin consultarlo a lo que dice la palabra de Dios, vamos a estar en situaciones muy difíciles.
Sí, hermanos, necesitamos mucha sabiduría en estos tiempos para percibir lo que hay en una persona a través de su conversación y a través de su conducta e incluso a través de su mensaje. Vivimos en tiempos, hermanos, donde debemos escucharlo todo, retener lo bueno, pero luego ir como los verianos para ver si esas cosas son así. Porque el mundo está corrupto, las iglesias están corrompidas y aún el diablo levanta personas dentro del pueblo de Dios para corromper a las almas. Y usted dirá, pastor, no diga eso, porque entonces cualquier persona que quiera venir a hacerse cristiana no va a querer, porque va a decir, si eso pasa ahí en la iglesia, ¿para qué voy a hacer? Aquí nosotros decimos la verdad. Aquí nosotros no somos mentirosos para estarle diciendo a la gente que todo es bonito y que todo es perfección. No, aquí estamos estudiando la Biblia. Y el apóstol Pedro dice, hay eso en la iglesia, porque comen con ustedes y se recrean con ustedes, dice. Hablan de personas que en la iglesia se habían infiltrado. Y lo que está diciendo el apóstol aquí, fíjense bien porque hay gente que, que presume ser, pero no es. Hermanos, aquí miren ustedes, se presentan, dice audazmente, hacen abiertamente sus proposiciones, pero tienen un plan. Primero, dice, inspiran simpatía y confianza, como que si fueran santos y abnegados hombres de Dios. Pero luego apartan a las almas de la senda de la rectitud y procuran anular la ley de Dios. Solamente era presunción. Presumían ser, pero no eran. Presumían que eran hombres de Dios, pero no eran. ¿Cuántos han salido en estos tiempos? Hablando unas barbaridades que uno dice, ¿de dónde te sacaste esto? Pero que antes se miraban como hombres de Dios. ¿Cuántos ha habido hoy que han decepcionado a sus seguidores cuando vienen a negar lo que antes predicaban, lo que antes pues creían como nosotros? Usted puede ver en el YouTube cómo aparecen ahora diciendo unas cosas que uno dice, pero ¿cómo? Y que no eras un pastor bien reconocido, no eras una persona que en la iglesia pues todo el mundo te respetaba por lo que decías, por lo que eras, porque enseñabas de acuerdo a lo que está escrito. ¿De dónde ahora sacas lo que estás sacando? ¿Por qué ahora estás negando todo? ¿Qué puede ver usted ahí? Que solo era presunción. Presumían ser, pero no eran. Presumían creer, pero realmente no creían. Y solo se valieron de la fama, se valieron de los privilegios, se valieron de que los conocían y que los seguían mucho, para venir ahora a decir barbaridades y a decir cosas que confunden. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pedro aquí y el Espíritu de Profecía es advirtiéndonos de esa arrogante presunción. Entonces, hermano Alejandro, ¿en qué debemos enfocarnos ante tales peligros? Vamos a leer una cita en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 7. Isaías, capítulo 51, versículo 7, dice así. Dice, oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus injurias. Dice que si nosotros escuchamos la verdad, si prestamos atención al oído de Dios, o sea, si prestamos atención a lo que está escrito, de esa forma solo podríamos entender realmente dónde estamos parados, porque si hay personas que nos están desorientando y si no tenemos la dirección por medio del Espíritu, quedaremos confundidos definitivamente. Entonces Dios dice, escúchame a mí,
¿Cómo? De acuerdo a lo que está escrito, la palabra de Dios. Escudriñala, léela. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento es como empezamos a leer, escudriñar, analizar, y entonces sí comparamos lo que estamos oyendo de otra persona para saber si realmente está en lo correcto. ¿No, pastor? Por eso es que reitera ahora el versículo de memoria que vimos el domingo, o sea, ayer. Al decirnos, Tito 1:15, que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Sí, porque esos son los que entran en esa presunción arrogante. Esos son los que, teniendo esa impureza de labios, de mente, de mirada, vienen, hermanos, a engañar, vienen a arrastrar a la apostasía a los hermanos, vienen a corromper la fe. Y la única manera de contrarrestar eso es, como dice antes del versículo o antes de mencionarlos a ellos, es ser puro, enfocarse en la pureza. Así que ¿en qué debemos enfocarnos ante los peligros? Es en ser puros, en tener una fe pura, en tener una conciencia pura, en tener, hermanos, una personalidad pura. En eso debemos enfocarnos. Y así, estos peligros que hay ahora, los podremos contrarrestar. La cita que viene a continuación, dice el primer párrafo: en esta época de corrupción, cuando nuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, veo la necesidad de elevar mi voz en amonestación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Son muchos los que poseen talentos brillantes y que los dedican impíamente al servicio de Satanás. No voy a mencionar nombres, pero usted sabe muy bien cómo dentro del Israel moderno, pastores famosos, hombres que en el pasado se admiraban, ahora han venido a hacer justamente esto. Prácticamente dedicándose impíamente al servicio de Satanás. Muy brillantes. Defendían la verdad. Pero ahora usted los ve contradiciendo todo. Claramente se mira que hay peligro en este tiempo, y la oración, hermanos, el velar en la oración para que no seamos arrastrados por el enemigo a través de ellos, es algo que debemos hacer, hermanos, de mantener siempre esa vida de oración, constantemente, enfocarnos en la oración y en apartarnos de esos que hoy pretenden desviarnos. ¿Qué más sigue diciendo el don profético? Dice el siguiente párrafo: ¿qué advertencia puede dar a un pueblo que profesa haber salido del mundo y haber dejado las obras de las tinieblas? Muchos de ellos albergan pensamientos impuros, imágenes profanas, deseos no santificados y bajas pasiones. Dios aborrece el fruto que lleva un árbol tal. Los ángeles puros y santos miran la conducta de tales con aborrecimiento, mientras Satanás se regocija. Ojalá que los hombres y mujeres consideren lo único que pueden ganar al transgredir la ley de Dios. En cualquier circunstancia, la transgresión deshonra a Dios y resulta en una maldición para el hombre. Debemos considerarla así, por hermosa que sea su disfraz y cualquiera que sea la persona que lo cometa. Es algo tan terrible el dejarse llevar por otra persona. Es algo tan triste pensar que la verdad está acá o la verdad está allá. Es, desgraciadamente, quiero decirlo así, ignorancia el pensar que yo acepto esa verdad sin haberla escudriñado, sin haber estudiado la palabra de Dios, sin haber orado, sin haber pedido la dirección del Espíritu Santo. Es triste que he escuchado a mucha gente que dice: no, es que él habla bien, él habla bonito, o él no me deja dormir. Es que hay muchos que predican arrullando y se duerme uno y es muy aburrido. Si no estás escudriñando la palabra de Dios y estás escuchando lo que está diciendo, simple y sencillamente estás perdiendo el tiempo. O sea, estás caminando en una senda donde ni tú mismo estás
enterado de lo que se está diciendo. Entonces, es cuestión de nosotros, de cada persona, checar la verdad de acuerdo a lo que está escrito y no dejarse llevar de personas que simple y sencillamente hablan sin tener la dirección del Espíritu Santo. Entonces creo que debemos orar para que el Señor nos ayude a no ser parte de esta presunción, no ser de estos cristianos que presumen, sino ser cristianos genuinos, cristianos verdaderos, cristianos íntegros, cristianos que en el hablar y en el actuar, en la manera de ser, hermanos, somos como lo que profesamos, como lo que decimos representar. Necesitamos orar para que no caigamos en estas imaginaciones profanas, en estas bajas pasiones, porque dice que Dios aborrece el fruto que lleva un árbol tal. No podemos llevar esos frutos, hermanos. Este es el momento para pedir a Dios que nos ayude a dejar a un lado la presunción, es decir, esa falsa experiencia cristiana, falsa religión, esa falsa fe que solo presumes tenerla, pero que no la tiene. Oramos para esto, ¿qué les parece? Padre nuestro, le rogamos que nos ayude a no ser más presumidos en cuanto a la fe, que presumimos tenerla, pero con los hechos decimos otra cosa. Señor, te suplicamos que nos ayudes a ser cristianos genuinos, que nos ayudes a ser cristianos puros, que no haya corrupción en nosotros, de ninguna índole, que nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro mirar, nuestro comportamiento esté, Señor, siempre puro, porque eso es lo que a ti te agrada. En tus manos nos ponemos y te rogamos que nos ayudes a mantenernos en medio de esta corrupción generalizada, a mantenernos como hombres y mujeres limpios por la sangre de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.